Hay un lugar que al menos una vez en la vida o en la muerte el ser humano visita. Un espacio cercado, retirado y que vigila el mundo de los vivos desde un silencio solo roto por el aire que mece los cipreses. Un lugar que recuerda en cada amanecer el ocaso que vivirá todo hombre y que advierte de la fragilidad de nuestro ser de una manera fría y cruel. Los cementerios han formado, forman y formarán parte del paisaje. Hasta no hace mucho tiempo, estos espacios eran un elemento más de las ciudades, hasta que a finales del siglo XVIII, el monarca Carlos III plantara cara a la parca, después de una epidemia sucedida en la localidad guipuzcoana de Pasajes de San Juan. El rey ordenó alejar la muerte de los templos, los cementerios, de las ciudades. Eduardo, ¿dónde nos encontramos ahora? Bueno, pues estamos en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Originariamente era el cementerio del Real Sitio. Estaba en el espacio sagrado, en la iglesia. Desde los inicios del cristianismo, incluso desde la Edad Media, los cementerios estén colindantes con los espacios religiosos, porque no se concibe en un entorno católico que un cementerio esté alejado del centro religioso. Su proximidad hacia el paraíso, hacia ese Edén, hacia otra vida, se ha conseguido. ¿Por qué Carlos III entonces toma esa decisión que parece ilógica? A mediados del siglo XVII ya hay una preocupación hacia la relación que hay entre los malos olores y las enfermedades. Esa asociación entre el mal olor y la enfermedad y la muerte provoca un rechazo hacia la presencia de los cementerios dentro de los cascos urbanos. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, que es el momento de los grandes ilustrados. Carlos III es un rey que cree en el poder de la ciencia. No es una decisión alocada la que toma, sino que inicia un proceso de investigación para llegar a una conclusión lógica. Provoca un proceso de investigación dentro del Estado español para estudiar la posibilidad de sacar los cementerios de los términos municipales. Entonces, esa transmisión, que los muertos con esa pestilencia sigan provocando esa enfermedad dentro de la comunidad, pues digamos que pueda ser regulada, controlada. En España hay 17.682 cementerios activos. A pesar de tan vasto número, parecen compartir un modelo concreto. Todos hechos bajo el mismo patrón, alejados del casco urbano, rodeados de una valla y con un edificio religioso muy cerca. No es casualidad. El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso y su camposanto son la clave para entender el tratamiento de la muerte en nuestro país. Este cementerio podría ser uno más, un terreno cercado, destinado a enterrar cadáveres, pero nada más lejos de la realidad. El cementerio de la Granja fue el primer cementerio extramuros construido en nuestro país y en Europa. Su reglamento sirvió de orientación para que se levantaran el resto de camposantos de nuestro país. Real, mandado construir por la realeza. A nuestra espalda tenemos el cementerio. ¿Actualmente dónde se ubica? En el término municipal de Palazuelos. No está en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso, porque el rey Carlos III llevó tan lejos el cementerio que lo llevó a más de 1 kilómetro del centro de la población. Está en el Monte de la Atalaya, en una zona completamente alta, se estructura lo que es el camposanto del Real Sitio. La cronología es complicada porque sufre diversos avatares a lo largo de la historia que lo hacen bastante complejo. En 1785, a principios de años, cuando se aprueba el reglamento y se inicia la construcción del propio cementerio. A finales de 1785 ya es terreno sagrado, ya se puede enterrar y a partir de entonces se empiezan a recibir ya los cuerpos de los fallecidos en el Real Sitio de San Ildefonso. En 1886 hay una reconstrucción y ampliación con una galería de nichos que se verá conformada y definitivamente desarrollada a finales del siglo XX,
pero en 1932 es desacralizado el cementerio. En 1941, ya en el gobierno del general Franco, se recupera para la Iglesia Católica y vuelve a ser gestionado como ha sido durante los últimos casi 80 años por la diócesis de Segovia, y ya a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, el cementerio vuelve a ser municipal, vuelve a ser gestionado por el ayuntamiento y se puede considerar un cementerio civil en este momento. ¿Quién costeó toda esta obra? Bueno, pues lo costea la corona. No solo se saca del término municipal el cementerio, también se sacan los enfermos. El ayuntamiento actual era la Real Enfermería que mandó construir hacia 1730-35 Felipe V para ubicar allí a los enfermos y que no accedieran al barrio alto donde él residía. Carlos III ordena la construcción de un hospital nuevo en las afueras del Real Sitio. El cementerio está aquí y en el punto intermedio entre el casco histórico y el cementerio está el Hospital de San Fernando. El cementerio de la Granja fue un arriesgado experimento de la corona. Las normas que lo regían fueron el adelanto de una ley que supuso el enfrentamiento entre las creencias populares y los intereses de la Iglesia con el Estado y la mentalidad ilustrada. El capítulo 6 de la Real Cédula recoge una orden tajante: hacer uso del reglamento del Real Sitio para levantar cualquier camposanto. Un reglamento para un cementerio. ¿Qué es un reglamento? Las normas que deben respetarse para su buen funcionamiento. Conforman el proceso de cómo debe regirse este espacio, cómo debe constituirse. ¿El reglamento primero de este cementerio de cuándo data? Pues del momento de la construcción del año 1875. Sufre una reforma en 1830, en los últimos años del reinado de Fernando VII, por si le tocaba morirse en la Granja, aunque realmente él, como era rey de España, si moría iba de cabeza al Escorial. Lo que él quiere es no gastarse el dinero. Lo que hace es ampliar los costes de elegir un nicho de primer orden, segundo orden o tercero, y la posibilidad de recibir estos nichos en perpetuidad. Posteriormente, en 1866, durante el reinado de Isabel II, es también el último momento en que se transforma este reglamento. ¿Cuáles son los puntos claves de ese primer reglamento de este cementerio? Bueno, primero la ubicación. Las afueras del Real Sitio, se elige esta zona por la altitud que tiene, zona muy batida por el viento, para esa pestilencia de la que hemos hablado que no pueda desarrollarse en este Real Sitio. Debe ser rodeado por un muro en todo su perímetro, debe tener una capilla o una iglesia dentro. Una puerta que coincide directamente con el acceso a la capilla. Dentro de la ermita, dos capillas internas en las cuales se colocan los nichos de primer orden, de segundo orden, y dos capillas exteriores a las que se accede saliendo. Los órdenes es la importancia de las personas que están enterradas en ellos. En primer orden son las personas de mayor importancia social. En estos nichos que estamos viendo aquí podían ser enterrados como máximo durante 8 años. Y debían pagar para ser enterrados en estos nichos, lo cual suponía la creación de un fondo pío que se reinvertía en la conservación y mantenimiento del propio cementerio.
Quedan restos de algunos de esos enterramientos de personas de primer orden. De Santos Martín Sedeño, que era canónigo de la Real Colegiata de San Ildefonso y fue uno de los primeros cronistas. Justo detrás de mí tenemos el nicho del conde de Reinaval, que fue embajador del Reino de Francia en España. La tumba de Luis Lemí, director de los Reales Jardines de San Ildefonso. Incluso tenemos aquí el nicho de la familia de don Antonio Carral, el único de los alcaldes del Real Sitio que a día de hoy tiene una calle a su nombre, que es la calle Carral. ¿Y las personas que no eran dignas de estar en el primer orden, segundo orden y tercer orden, dónde? Pues aquí, en el Camposanto, pero por no ser ni de primer, segundo ni tercer orden, ellos no pagaban por estar aquí. Era gratuito el enterramiento para todos los vecinos del Real Sitio. Me llama la atención la placa que hay a tu espalda, cuartel número 5. El Camposanto se divide en cuarteles. En cada cuartel se ubica un grupo específico de personas. En el que estamos ahora era el cuartel reservado para las monjas. A partir de allá, del muro que tenemos allí, estaba el osario y justo detrás del osario estaba el cementerio para los fetos. El del Real Sitio es el kilómetro cero para los cementerios de una nueva era, un antes y un después, el paso de la prehistoria a la historia del enfrentamiento entre el hombre y la muerte. Pero en realidad fue tan novedoso, fue Carlos III un visionario. A tan solo 100 kilómetros de la granja, pero a más de 2000 años de distancia, las tierras de cultivo de Padilla de Duero esconden un secreto mortal. Castilla y León, siglo V a.C. A orillas del río Duero, un pueblo se ha hecho fuerte. Son los baceos. Un pueblo anterior a la llegada de los romanos que se asentó hace 2500 años en el valle medio del Duero y que demostró, hasta su último aliento, una gran sensibilidad ante el trágico hito de la muerte. Carlos, ¿dónde se localiza Pintia? Pintia es una de las ciudades más orientales de la vieja región vaccea. Es una de esas cuarentena, casi 50 ciudades vacceas que se repartían pues, un territorio muy significativo, 45.000 kilómetros cuadrados. La mitad de la comunidad de Castilla y León era vaccea antes de que llegara Roma, ¿no?, a implantarse. El límite occidental venía marcado por el Esla Cea y por esta parte oriental Roa es la última ciudad. Apenas alcanza el Riaza. Esta ciudad de Pintia se extiende entre Padilla de Duero, pero también en el barrio artesanal al otro lado del río ocupa lo que es actualmente el término municipal de Pesquera de Duero. Esto es un bien de interés cultural, es zona arqueológica desde 1991. Las primeras investigaciones de las que tenemos constancia son de 1870 aproximadamente. Es una actividad de explotación de estos yacimientos arqueológicos como huesos de mina para hacer fosfatos. Junto a esos huesos van apareciendo termas, hallazgos numismáticos. En los últimos años del siglo XIX y principios del XX continuaron excavaciones de un erudito, pero bueno, no existía todavía la metodología adecuada y se perdió mucha información. Prácticamente ha sido en los años 70 cuando con el descubrimiento de la necrópolis la Universidad de Galicia ha empezado a realizar sus trabajos. Desde entonces pues llevamos 36 años. La vida se extinguió y paradójicamente lo único que ha sobrevivido aquí en Pintia es la muerte.
Eso es lo único que ha permanecido eterno en este lugar que fue invadido por las legiones romanas. 300 metros al sur de donde estuvo la población, una planicie se extiende. Lajas de piedra hacen de este espacio un lugar inquietante. Es la necrópolis de las Ruedas. La necrópolis de las Ruedas. ¿Dónde se encuentra realmente esta necrópolis? Podemos ver la extensión del cementerio. Se sitúa al sur de la ciudad de Las Quintanas, a unos 300 metros aproximadamente, separada de la ciudad por el arroyo de la Vega que desagua inmediatamente ahí en el Duero. Precisamente porque el ritual de incineración aconsejaba distanciar las piras funerarias de la población donde había estructuras altamente combustibles. Se ocupó desde la fundación de la ciudad de Acea en torno al 400 a.C. hasta época romana, hasta el siglo II después de Cristo. El siglo III representa ya seguramente los inicios del cristianismo, el cambio de mentalidades referido sobre todo a la resurrección de los muertos, y se abandona el sistema de incineración por el de inhumación del cadáver. Es un cementerio impresionante, diría yo. El cementerio llegaba hasta un viñedo que vemos ahí al fondo, al que un montón de piedras, y está delimitado de forma natural por el arroyo de la Vega, que hace un codo de 90 grados, seguramente artificial, y tiene una base que vendría desde este columbario en línea recta hacia allá y cerraría el cementerio creando una especie de triángulo. Ese triángulo, 60.000 metros cuadrados de superficie, representa unas 6 hectáreas. Recogen 6 generaciones de la población que habitó Pintia. Si estimamos como media unos 5.000 habitantes, 4 generaciones por siglo, 6 siglos por 4 generaciones nos darían 24 generaciones, por 5.000 habitantes estaríamos hablando de más de 100.000 enterramientos en este cementerio. Es muchedumbre los muertos frente a los vivos, ¿no? ¿Cuántos enterramientos hasta la fecha se han documentado? En torno a los 300, son algo más porque hay algunos enterramientos que son dobles, triples, sean ya 315, 320 enterramientos aproximadamente. La necrópolis no es un lugar casual. Es un lugar completamente apartado del núcleo de la ciudad y, por supuesto, se ubicó allí con una doble intencionalidad: evitar la insalubridad de la muerte y honrar a los muertos. Aunque su imagen original ha quedado diluida por el paso del tiempo, los arqueólogos creen haberse acercado al aspecto que debió de tener en su momento de mayor actividad. Carlos, al igual que nosotros señalizamos dónde se encuentran nuestros difuntos, ellos señalizaban el cementerio. Todavía no tenemos todas las claves porque hemos excavado apenas 2.500 metros cuadrados de superficie, de los 60.000 metros cuadrados. En el momento que uno levanta 30 o 40 centímetros, comienzan a aparecer todas estas estelas. Debajo de esas estelas, a su vez, habrá una serie de hoyos donde encontraremos esos depósitos funerarios con la cremación y los ajuares y ofrendas viáticos. Sabemos que se organizaba y que había hitos externos como estos que estamos viendo. Estas estelas de piedra caliza están traídas a 2 kilómetros de distancia del Cerro de Pajares. Son piezas que en algunos casos pesan 2 toneladas. Pueden estar redondeadas o apuntadas, dadas un poquito de forma, pero lo normal es que no tengan prácticamente ningún tipo de trabajo fuera de esto, ¿no? Las estelas constituyen un elemento de contacto entre los vivos y los muertos. Es el lugar donde uno puede identificar dónde están sus antepasados, pero al mismo tiempo es el elemento de conexión entre el inframundo con el aire, con lo aéreo, con los vivos.
No todo el cementerio tenía estos sistemas de señalización. No todos tenían capacidad para gastarse lo que fuera en esas exequias funerarias. ¿Habría seguramente otros sistemas de señalización? Pues probablemente madera, algún montículo. Un cementerio no era un lugar abandonado, donde solamente se abrían tumbas cuando moría alguien. Los muertos tienen que estar debidamente atendidos. Había que traerles agua, había que traerles miel. Se hacían libaciones sobre los muertos para que no sufrieran sed. Era muy importante que los muertos descansaran en paz para que no interfirieran en el mundo de los vivos, porque eran muchos más. Aquí había más de 100.000 muertos frente a una población de 5.000. Ahora solamente nos acordamos de ellos el día 1 de noviembre, que es el día del Samaín celta, ¿no? Me llama la atención que está ennegrecida. ¿Tiene que ver también con las 7 vidas que tuvo Pintia? Aunque es una teoría que es difícil de verificar, sospechamos que esto es estrictamente guerra psicológica. Esto fue destruido violentamente por incendio. La ciudad es sitiada por los ejércitos de Pompeyo. Esta zona quedaba dentro de los sitiadores, una zona de tumbas muy ricas, y qué mayor ofensa para intentar rendir la ciudad que seguramente plantear la disyuntiva de destruir la memoria de los antepasados, incendiando y tirando abajo todas las estelas. ¿Han aparecido estelas que hayan tenido texto impreso? Los bacceos eran ágrafos, no incorporaron la escritura entre sus innovaciones. De manera que si tenemos algún testimonio en ese sentido, que sí le hay, corresponden a época romana ya. Aunque la incineración fuera la fórmula más utilizada, no era la única forma de encarar el tránsito al más allá. Los bacceos tenían establecidas diferentes formas de respuesta, algunas compartidas con otras culturas y ya extintas, pero otras mucho más impactantes y macabras para los ojos del hombre contemporáneo. Carlos, ¿cómo se procedía a despedir a una persona? Había distintos procedimientos. Hay 3 tipos de rituales dependiendo de la condición del individuo y de la circunstancia de la muerte. Aquí estamos viendo uno de los rituales excepcionales, no normativos, sino diferenciales. Consiste en la exposición a los buitres. Se otorgaba a los muertos de la mejor manera posible, que eran defendiendo con las armas su honor o el honor de la ciudad de Pintia. Puede parecer que es un poco cruento, salvaje. El buitre se consideraba entonces un animal psicopompo, un animal sagrado, que tenía la capacidad de trasladar el alma del difunto de manera muy rápida. Se elevaba a los cielos y el alma del difunto iba con él. También sabemos que entre los arébacos este ritual se producía por un testimonio de Sirio Itálico y además por la iconografía que aparece en algunas de las cerámicas figurativas de Numancia. Y se puede ver perfectamente el cuerpo del guerrero en horizontal ya muerto, sujetando la espada en vertical, ha muerto por lo tanto con la espada en la mano, está ya el cuerpo picoteándole en el hombro y tiene posado en la cintura al buitre para realizar la devolución también y elevarle a los cielos. Más de 2 milenios separan Pincia y La Granja, 2 concepciones idénticas de cementerio en las que la buena muerte y la buena salud eran las que marcaban las directrices. Entre ambas, siglos de oscuridad en torno al gran misterio que atemoriza al mundo de los vivos.
Muchos cementerios perdieron su sentido hace siglos. En ellos, los muertos ya no descansan, pero las preguntas, sí. Lugares sobrecogedores, inquietantes y que parecen ser eternos. En un bosque cercano a la localidad de Quintanar de la Sierra, al abrigo de la sombra de los árboles y protegida de las miradas curiosas, está la gran ciudad de los muertos, un espacio donde las almas de personajes de tiempos pasados encontraron el reposo eterno. Esto es la necrópolis de Cuyacabras, en Quintanar de la Sierra, un lugar que propone más incógnitas que respuestas. María José, ¿dónde se encuentra exactamente la necrópolis de Cuyacabras? Se encuentra en el término de Quintanar de la Sierra, como a 3,5 kilómetros del municipio. Tiene, si se apura un poquillo más de encanto por su enclave dentro de la naturaleza, dentro del bosque que rodea toda la localidad. Está sobre un montículo rocoso que hace que su encanto sea especial porque pervive la mayor parte de los enterramientos. 183 tumbas, un 29% pertenecen a niños, un 22% pertenecen a adolescentes, menos de la mitad de los enterramientos, que es una cifra muy reducida, pertenece a población adulta. Se calcula que de promedio vivirían como 10 familias, 10 casas a lo largo de un periodo dilatado de tiempo. ¿Cómo se descubre este lugar? Fruto de la inquietud de un arqueólogo catalán dentro del contexto de las necrópolis que se llaman de repoblación. Esta zona tiene una concentración muy elevada de necrópolis, tanto abandonadas por sus pobladores como necrópolis que siguen formando parte integrante de los municipios de la comarca. Es única en cuanto a modelos de enterramiento. Tiene todas las variantes de enterramiento que se han testimoniado, tumbas antropomorfas, de bañera, de nicho. Antes de su descubrimiento, ¿ya se sabía lo que era? Estaban completamente enterradas. Se sabía que en esta zona había muchísimas necrópolis, pero del conjunto en general se conocía con tantísima exactitud como ahora, claro. Lo que no quiere decir que haya más porque no se ha excavado todo el perímetro del yacimiento. Se podría incrementar el número de tumbas. Como si un enigmático cataclismo hubiera arrasado el lugar, nada, salvo la muerte, ha sobrevivido en este aislado rincón. ¿Quiénes vivieron aquí? ¿Cómo era su día a día? No hay restos, ni utensilios que permitan arrojar luz. En Cuyacabras, las hipótesis ganan la partida a las pruebas. La realidad es superada por la imaginación. ¿Se conoce la datación, el periodo que estuvo esta necrópolis siendo utilizada? Como la inmensa mayoría de todas las de la comarca, es del siglo IX. La población se mantiene hasta el siglo XIII. Eran numerosísimas la mayor concentración de necrópolis de la península. Algunas de ellas perviven porque los núcleos poblacionales se han mantenido a lo largo del tiempo. ¿Quiénes la utilizaron? Durante la invasión musulmana de la península, sobre todo los nobles emigraron al norte y en el norte ya había población autóctona. Esa población va creciendo, empieza a extenderse por las zonas montañosas porque quieren evitar sobre todo el riesgo de las razias musulmanas. Cuanto más alejados estaban de las calzadas, más seguridad sentían. Tenemos una tumba que parece de adulto, pero una que es infantil y hay otra allí, otra allí. ¿Por qué hay tantas tumbas infantiles? La mortandad infantil era grandísima, había muchísima mortandad hasta el siglo XIX por unas diarreas en verano, por una ingesta de agua contaminada. Las condiciones de vida aquí supongo que no serían nada sencillas para esas gentes. Eran durísimas, vivían del ganado, la agricultura que practicaban eran de subsistencia, ni el suelo acompañaba ni el clima. ¿Es fácil a partir de un enterramiento de lo que es la muerte saber cómo es la vida de una persona? Está relacionado los ritos funerarios con las formas de vida, con la importancia que se da a la religión. Le da muchísimo valor a la hora del enterramiento y a la hora de estar bien sepultados. En función de sus medidas se marcaba en una parte de la roca unos puntos con el tamaño del difunto y se empezaba a excavar. No solo se buscaba una alhaja de una pieza para tapar el sepulcro, sino que se sellaba para garantizar que los restos mortales perviviesen hasta el día del juicio final. Todas las pruebas indican
que personas que luchaban por salvar su vida, con unas creencias arraigadas y con un profundo sentimiento comunitario, fueron las que habitaron este despoblado hace más de 1000 años. Gentes que no dejaban nada al azar y que sentían una gran preocupación por el tránsito al más allá. Has hablado de tipos de tumba, hay diferentes. Excavados en horizontal en la roca, los más antiguos son los que están en torno a la iglesia, son los sepulcros bañera. También están los antropomorfos. Tenemos estos que son los singulares de Cuyacabra, tumbas nicho, todas tumbas de adultos menos esta que es de niño, y a diferencia de las otras que se excavaban en el momento, ya estaban preparadas. Este nicho solo se había excavado un poco, estaba preparado para un adulto, luego se aprovechó para un enterramiento infantil. Estas sepulturas se cubrían también con piedras para preservar los cuerpos. Estas son las de cista. Lo que hacen es generar una superficie plana excavando y bordearla con diferentes piedras. ¿Estas cuáles serían? Estas son las más tardías, las sarcófago. Es como que imitan a un sepulcro pero en piedra. ¿Tienen algo en común todas estas tumbas? Siempre la cabeza hacia el oeste. El día de la resurrección de los muertos, estos se levantarán de sus tumbas y cuando un muerto se levanta de la tumba, lo primero que ves es el este, que es donde está Dios con los ángeles músicos en el Apocalipsis. Las más antiguas son las tumbas de bañera, que tienen esta forma circular, ligeramente posteriores y también coetáneas, me vais a perdonar porque esto es peligroso, las tumbas antropomorfas. Además, aquí en este rinconcito de la necrópolis se puede ver una tumba de un niño de como unos 3 años, un adolescente y un adulto. Hay indicios que en algunas zonas de enterramientos más tardías sí que puedan ser enterramientos familiares. Indicios, no se ha encontrado nada. Las lajas de las tumbas eran unas piedras que estaban ya talladas, que eran impresionantes. Los que las veían tampoco eran conscientes de que aquí se encontraban ante una necrópolis ni ante un lugar sagrado. Lo que veían era un material con el cual ellos podían hacer los cerramientos para el ganado, para reaprovecharlo para la construcción. 1492. Ese es un año clave para entender la muerte y el tránsito al más allá en nuestra comunidad. En Segovia, el miedo, la envidia y la violencia cerraron para siempre uno de los cementerios más singulares de nuestra comunidad. Al otro lado de este valle, en el paraje conocido popularmente como el Pinarillo, se conserva una de las pocas necrópolis judías anteriores a la expulsión que hoy por hoy son visitables en España. Ana, ahora mismo, ¿dónde nos encontramos? Acabamos de salir por la puerta de San Andrés, antigua puerta de la muralla y puerta que en un momento dado es utilizada para cerrar el barrio judío. Y puerta por la que también salía ese cortejo funerario para acceder al cementerio. Giraban hacia la derecha, cruzaban Valle del Clamores a través del Puente de la Sella y ya llegaban al cementerio. El cementerio queda siempre en una zona relativamente alejada del espacio donde vive la aljama, la comunidad judía. Y sí que es importante que estén próximos a lo mejor a un río, agua que emana de manera natural, porque es importante a la hora del enterramiento, hay un momento en el que hay que lavarse las manos, que purificarse. Para un judío, ¿qué suponía la muerte? La tradición judía considera que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y tan importante y tanto respeto hay que tener por el cuerpo en vida como una vez que haya muerto. Entonces hay que seguir un ritual, diríamos, un rito especial con esa persona fallecida. Hay que purificar su cuerpo. Este es el punto de salida. ¿Se conoce el recorrido completo? Tú y yo podríamos recrear ese itinerario, ese recorrido que hacía un cortejo fúnebre en la Edad Media en la ciudad de Segovia. Vamos a hacerlo.
Este espacio, hoy convertido en lugar de recreo, era un lugar apartado de la aljama judía de Segovia. Aljama, que en 1481 quedó aislada por 7 puertas, el proceso de confinamiento de la comunidad sefardí y las nuevas leyes antisemitas obligaron a los judíos a celebrar cortejos fúnebres alternativos, recorridos que evitaran la zona cristiana. Medio milenio después, tratamos de reconstruir aquel último viaje que realizaban los judíos de la ciudad de Segovia. Venimos de la Puerta de San Andrés, hemos llegado a la zona del Valle del Clamores, estamos justamente entrando en el Puente de la Estrella, al otro lado es ya donde nos quedaría el cementerio judío. Exactamente el recorrido que hacía el cortejo fúnebre en la Edad Media. Tienen que salir de alguna manera de la judería, y cómo lo hacían, pues a través de la puerta que les quedaba más próxima al barrio y más próxima al cementerio. No era un recorrido realmente costoso para ellos. Tal y como lo estamos haciendo esta mañana, que podemos tardar 10 minutos, pensamos en la época que posiblemente el terreno fuese mucho más abrupto de lo que es ahora y que luego nosotros no estamos trasladando un cuerpo hasta el cementerio. ¿Y ahora qué nos quedaría hasta llegar al cementerio? Cruzaríamos el Puente de la Estrella, subiríamos ya hacia la ladera, hacia lo que es el talud, y ya nos encontraríamos con los enterramientos. ¿Seguimos? Muy bien. Y esta era la última parada de la comitiva, la necrópolis judía, un cementerio situado en una colina y alejado del centro de la ciudad. Este es el punto final del camino, ¿no? Nos encontramos en la zona de extramuros de la ciudad. Todo este talud, toda esta ladera que conocemos como Pinarillo por los pinos que están plantados aquí desde finales del siglo XIX, cuando se repuebla. ¿Qué se sabe del cementerio? Es verdad que no hay mucha referencia documental hablando del cementerio judío de Segovia, así que se menciona en un par de ocasiones como fonsario de los judíos, como la necrópolis judía. La primera vez que se menciona el fonsario de los judíos es un documento que tiene fecha de 1460, próximos ya al decreto de expulsión, a 1492. Y la siguiente referencia al cementerio judío es justamente ya en 1492, cuando los reyes católicos deciden que todo este espacio, todo lo que había sido la necrópolis judía, pase a ser propiedad del concejo de la ciudad, con la condición de que nunca sea explotado. Era este mismo espacio, todo ello ladera, sin lo que llamamos la Cuesta de los Hoyos, y con esas oquedades, esas cavidades que ofrecía el terreno, que finalmente es lo que está utilizando como enterramiento. ¿La judería dónde quedaría? El espacio que finalmente fue la judería en Segovia es toda esta zona. El cementerio sí que forma parte de la vida de los judíos, estaba relativamente cerca y a la vista. Claro, perfectamente. Ellos desde la judería accedían perfectamente al cementerio. Eso sí, siempre está fuera de lo que sería la zona donde ellos vivían. En el cristianismo sí que se enterraba en las iglesias y dentro de las ciudades. ¿Podríamos ver algún resto arqueológico que quedara del cementerio? Sí, se han conservado y se han mantenido parte de los enterramientos. Posiblemente una mínima parte de todos los enterramientos que tuvo que tener en un principio aquí el cementerio judío. Cinco siglos después de su última despedida, este lugar ha mudado su piel. La muerte ha dado paso a la vida de los pinos que dan sombra y que han ocultado el lugar sagrado de la aljama.
La roca caliza se esconde ahora bajo el polvo del camino, pero basta con buscar para encontrar un legado que aquí reposa eternamente. Ana, ¿qué es lo que se ha descubierto del cementerio judío? Realmente se conservan las 5 hectáreas, estudiados diríamos que están unos 300 metros cuadrados. Estamos cerca de algunos de los enterramientos que se han conservado. Utilizaban las propias oquedades realmente que ofrecía el terreno. Hay 2 tipos de enterramientos, tipo fosa y luego como una especie de cámaras donde se enterraba más de una persona. Hay tumbas en las que se ve perfectamente la forma antropomorfa, incluso de niños. Es importante la orientación, los pies orientados hacia el este es como tenían que estar. Esto sería en roca viva, pero que había otro tipo de enterramiento. Donde nosotros estamos, que es todo ello un talud, como ves, toda esta ladera, tiene esas cuevas. Esto ya era aprovechado por el propio judío para los enterramientos. Cámaras que finalmente sellarían, eso permitía que hubiese más enterramientos. Los primeros estudios se llevaron a cabo a finales del siglo XIX y los más recientes han sido en 2010-2011, donde se intentó delimitar el espacio físico que había sido el cementerio. Tenemos el recorrido, tenemos el lugar de enterramiento. ¿Podríamos conocer el ritual? Sí, sí. Mira, afortunadamente desde el área de turismo del Ayuntamiento de Segovia se ha hecho una labor muy importante de recuperación de todo el legado judío y se acondicionó una casita que llamamos la casita blanca, donde en el interior se colocaron una serie de objetos vinculados a cómo se vive el duelo en el judaísmo. ¿Podríamos ir? Sí, claro. El mismo año que Segovia renegó de su aljama, en Valladolid la poderosa familia González Illescas decidió crear en la Iglesia del Salvador una obra de arte por y para la muerte. Y esta es la parte más antigua del templo, la única que ha sobrevivido más de 500 años. Una pequeña abertura y unas estrechas escaleras dan acceso a uno de los lugares más desconocidos de Valladolid y de Castilla y León, la cripta del Salvador. Javier, ¿qué es realmente una cripta? Es un espacio que se encuentra debajo de la tierra, se dedica especialmente al depósito de cadáveres. En algunas ocasiones tiene una función de pudridero, es decir, de reducción del cuerpo. Otras veces pues, puede tener sus propios enterramientos, como le vemos en este caso. Nos encontramos justo debajo del tríptico que antes hemos estado enseñando. Una cripta que efectivamente está consolidada con una serie de estructuras, la bóveda muy plana, el techo está más bajo. Se va ampliando porque probablemente estaba colmatada, se necesitaban más enterramientos y por eso se realizó una segunda cripta. De este tipo de criptas tenemos en Valladolid, en distintas iglesias, varias criptas. Nos faltan datos de cuáles eran los comportamientos en el caso de la familia de don Gonzalo González de Illescas y bueno, lo que nunca se realizaba aquí es ninguna ceremonia. La oración se realizaba en la parte superior. Luego otra cosa es que, claro, el tiempo pasase, esa familia se extinguiese y lo que ocurría es que esa cripta fuese utilizada por otras familias, se realizasen otros enterramientos.
o en este caso tenemos un osario de cuerpos que han sido encontrados en otras partes de la iglesia, en este caso solamente de cráneos. Aunque también tenemos algunos ataúdes de aquellos momentos que son de niños. Pudo ser también un cementerio en algún momento de párvulos. Luego además esto da comunicación con un cementerio anterior en el tiempo. El cementerio que estaba fuera de la propia Iglesia del Salvador. Hasta aquí, todo dentro de la normalidad. Una familia rica decide enterrarse en un templo para ganarse el cielo. Las obras de restauración realizadas en la capilla en el año 2006 revelaron un hallazgo que había permanecido oculto cientos de años. La capilla de San Juan Bautista escondía el acceso a otro enterramiento. ¿Quiénes eran enterrados allí? ¿Cuándo se utilizó? ¿Formaba parte de la iglesia? Javier, ¿dónde nos encontramos ahora? Hemos salido de la propia capilla de los González de Illescas, estamos en los cimientos de la capilla, recorriendo el perímetro de esa capilla. Sobre nuestra cabeza, ¿qué habría ahora mismo? Tenemos la calle, por una parte la calle Galera y por otra parte la calle Santuario. Hemos retrocedido en el tiempo, porque estamos en el cementerio exterior a la propia Iglesia del Salvador, incluso exterior a lo que podía ser aquella ermita medieval de Santa Elena. Está más bajo, porque también todo estaba más bajo. Sabemos que la propia Iglesia del Salvador también hay que bajar. Es probablemente el cementerio conocido de Valladolid más antiguo. Estamos ante los restos de los vallisoletanos más antiguos, no de los primeros vallisoletanos, pero sí de vallisoletanos pues que pueden ser perfectamente de la última época medieval. Vamos a recorrer un poquito esta galería angosta y además vamos sorteando algunas de las tumbas. Yo estoy aquí encima de una de las primitivas tumbas que la propia edificación de la capilla del siglo XV va a destruir. Caminar por este frío y claustrofóbico espacio supone acercarse a una forma pretérita de pensar en cómo era la relación del ser humano con la muerte. Pero también es acercarse al mundo de la parca. Extrañas oquedades parecen revelar que antes de que la familia González Illescas reposara en el lugar, otras almas utilizaron este suelo para iniciar el tránsito al más allá. Javier, nos encontramos en ese desconocido pero importante punto de la ciudad de Valladolid. El cementerio de la ermita de Santa Elena o ya de la Iglesia del Salvador. Se ha respetado ese carácter sagrado. Nosotros estamos con mucho respeto en este lugar porque aquí se siguen conservando no solamente las tumbas con formas antropomórficas, sino también los restos de las personas que están enterrados aquí. Si hubiésemos seguido excavando, podríamos delimitar ese cementerio que estaba en torno a la Iglesia del Salvador. ¿Sería complicado establecer una cronología de este cementerio? Es complicado, varios estratos, también varias capas, una utilización muy prolongada en los siglos, hasta que en el siglo XIX se ha constituido un cementerio mucho más de la ciudad. Si viajamos en el tiempo, entonces ¿esto estaría al aire libre? No estaríamos debajo de esta bóveda que se ha construido. No sabemos bien cómo estaban las distintas capas de esta zona, probablemente tengamos algún estrato inferior. La historia siempre está oculta, la tenemos que ir investigando. Estamos en permanente momento de aprendizaje y de corrección. Aquí estamos en un escenario oculto. El Valladolid oculto, el Valladolid singular, el Valladolid también misterioso. El Valladolid de una realidad que a todos nos atrae por una parte porque forma parte de la vida, pero a todos nos impresiona, que es la propia muerte. Quizá
el ser humano sea consciente de que la vida no es eterna, pero seguramente no sea consciente de que la muerte y la vida están más cerca de lo que parece.